A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Hoy estamos continuando con este episodio sobre la vida de los 12 hombres comunes que caminaron con Jesús. Esos 12 apóstoles que fueron sus discípulos, pero que también él los escogió como apóstoles, ¿verdad? Para, pues, crear el cimiento de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana. Como les comenté, pues me voy a ir por orden alfabético. No, todos tienen la misma importancia. Claro que conocemos más a unos que a otros, pero todos tuvieron el propósito del llamado de Dios. Y les vuelvo a mencionar, cada uno de ellos tuvo 3 llamados: el llamado a la salvación, el llamado a ser discípulo y el llamado a ser apóstoles o apóstol. Y hoy veremos a uno de ellos. Continuaremos con esta lista de 12 personas, de 12 hombres comunes. Y hablaremos de Bartolomé. Y Bartolomé, en unas versiones tú lo vas a encontrar que pues siendo muy reiterativa, con el nombre de Bartolomé, pero también es conocido como Natanael. El origen del nombre de Bartolomé viene en el arameo, de hijo. Bar significa hijo. Y Ptolomeo es digamos, viene del nombre del padre de él, que era Tolmai. Entonces, en ese momento, en la cultura, a veces se mencionaba los nombres en relación a de quién eras hijo o a de qué ciudad eras tú. Entonces, bueno, te comento de nuevo, Bartolomé, su origen del nombre en arameo significa hijo de Tolmai, pero en griego, que el nombre en griego es Natanael, significa regalo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta lo que significa en el griego. Bueno, entonces Bartolomé era también de la región de Galilea, de una ciudad llamada o de una población llamada Caná. Entonces él tiene su encuentro con Jesús, pero a él, quien le presenta a Jesús, a Natanael, o sea, hacia que a Bartolomé, es Felipe, otro de los 12 apóstoles, del cual estaremos hablando en otro episodio. Entonces vamos a ver en el libro de Juan, donde se menciona cómo tiene Bartolomé ese encuentro con Jesús. Y a él, como te dije hace unos momentos, quien se lo presentó, por decirlo de alguna manera, fue Felipe. Y te lo voy a leer en el Evangelio de Juan capítulo 1 a partir del versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, o sea, Bartolomé: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, o sea, Bartolomé, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dijo. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos el primer encuentro que tiene Bartolomé, o sea, Natanael, con Jesús. El que le dice que vayan es Felipe.
Y eso quiero que lo tengas muy presente cuando hablemos sobre Felipe. Felipe halló a Natanael, o sea, Felipe lo buscó y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea que Bartolomé era una persona que conocía lo que hasta entonces eran las escrituras. Sabía que iba a venir un Mesías, sabía que lo estaban esperando, ¿verdad? Era un buscador de Dios. Bartolomé era un hombre que era buscador de Dios. Y, y aquí, ¿verdad? Él hace algunas preguntas, Bartolomé, y dice, porque cuando le hace la referencia a Felipe de quién es Jesús y de quién es hijo y de dónde era, ¿verdad? Él dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y aquí te explico un poquito. Lo que sucede que en ese tiempo, pues también como ahorita, ¿verdad? A veces somos muy regionalistas, ¿no? Somos a veces del mismo país y en el país hay estados, hay provincias y siempre estamos con la idea que la nuestra es la mejor, que la nuestra es la más importante. Pero fíjate que de la ciudad, del pueblo o la población del cual era Bartolomé, que era Caná, también pertenecía a Galilea, como también Nazaret pertenecía a Galilea. Entonces ahí había esa situación regionalista, ¿verdad? Es decir, y Nazaret, sobre todo, era una población que no era de las importantes, incluso era la menos importante. Entonces era como, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿No? Y lo hacían a veces de manera hasta despectiva o bien, o sea, no había un antecedente de alguien que hubiera surgido de Nazaret que hubiera causado la diferencia, que fuera importante, o bien que fuera una ciudad, una población donde algo fuera llamativo. Entonces, por eso Natanael, Bartolomé, hace esta expresión, ¿verdad? Cuando Felipe le dice quién era Jesús, que era el hijo de José y que eran de Nazaret. Como no estaba muy convencido Natanael que de ahí pudiera surgir el Mesías, sobre todo porque estaban esperando que, que viniera de la ciudad de David, ¿verdad? Que fuera de Jerusalén, que saliera de Belén, ¿sí, verdad? Entonces, haz de cuenta como que Belén, la ciudad de David, entonces, todo como que no apuntaba, ¿verdad? No apuntaba a que Jesús, el de Nazaret, fuera el Mesías. Pero Felipe le dice, ven y ve. Había ese escepticismo en Natanael, ¿verdad? Pero Felipe le dice, ok, di lo que tú quieras, pero yo quiero que vengas y tú veas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, fíjate la expresión de Jesús hacia Bartolomé. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús en su cualidad, ¿verdad? De la omnisciencia, de saberlo todo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesús, aunque en ese momento era 100% hombre, también era 100% Dios. Entonces Jesús todo lo sabía, ¿no? Entonces él le dice, he aquí Natanael, este es un verdadero israelita. O sea que Jesús reconocía y sabía que Natanael, que Bartolomé, ¿verdad? Te digo los dos nombres para cuando tú leas en una versión y que veas Natanael, es Bartolomé, ¿verdad? En su nombre, digamos, griego. Y cuando leas Bartolomé, es el nombre de Natanael en su nombre en arameo. Bueno, entonces siempre voy a estar con estos dos nombres, ¿no? Para que puedas tú siempre relacionarlos, que sea la versión que tú leas, sepas que esos dos nombres le corresponden a una sola persona. Entonces Jesús sabía que Natanael era un verdadero israelita, descendiente de Jacob, ¿no?
aunque Jacob en sus inicios, antes de que Dios le cambiara el nombre, pues tú y yo, y si no te lo recuerdo, pues la personalidad de Jacob era que era pues mentiroso, tramposo, ¿verdad? Pero ya la descendencia de la cual, o ascendencia, perdón, que tuvo Bartolomé de Jacob, pues ya era ya a partir de que Dios le cambió el nombre, a partir de ese parteaguas que hubo en la vida de Jacob y al llamarse Israel, ¿verdad? Hacerle cambiado el nombre, ya toda su personalidad, el pasado de Israel se terminó y hubo un parteaguas que lo hace una nueva persona al Dios cambiarle el nombre, ¿verdad? Entonces, pertenecía, era un descendiente de la línea de Israel. Y era un verdadero israelita, decía, también Jesús se expresaba así de Bartolomé, porque sí practicaba el tener una relación con Dios, sí practicaba de una manera sincera buscar de todo corazón a Dios, para estar preparado y estar expectante cuando llegara el Mesías, cuando se cumpliera esa profecía de que iba a venir el Mesías a salvarles. Entonces, él tenía una fe genuina, una fe clara, una fe constante, ¿no? No solamente lo era como otras personas de sus mismas, digamos, de su tiempo, que se decían que eran israelitas, ¿verdad? Se decían ellos que seguían los usos y costumbres de la escritura, ¿verdad? Pero era como de labios hacia afuera. Pero Jesús sabía que en el interior de Natanael había una genuina búsqueda, ¿no? Entonces, por eso se expresa de él que es un verdadero israelita. Y cuando Jesús expresa la palabra un verdadero, significaba también que no había hipocresía en el corazón de, de Bartolomé, que lo que decía, pensaba y hacía Bartolomé tenía coherencia, ¿no? Entonces, por eso lo llama de esta manera. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿No? Imagínate, haz de cuenta y que te expresen de ti de tal manera, ¿no? Y dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús ya había visto a Natanael. Jesús ya había visto a Bartolomé. Respondió Natanael y le dijo, fíjate ahí, fíjate nada más. O sea, que eso aquí me llama mucho la atención y se me hace tan importante y que te pido que esto se te quede en el corazón y en la mente. Cuando nosotros, así como Bartolomé, tenemos un encuentro con Jesús, donde Jesús habla a nuestro corazón y nos dice cosas muy precisas de nosotros que nadie más puede saber sin estar presente físicamente, ¿no? Entonces, y lo encomillo, ¿verdad? Para los que me están escuchando, porque es como Jesús siempre estaba presente en todos los lugares, ¿verdad? En su omnisciencia. Pero él, Natanael, en ese momento dice, no estabas ahí físicamente, ¿sí? En primera, nunca en la vida te he visto. ¿Cómo sabes eso de mí? ¿Verdad? Y cuando es impactada la vida de Bartolomé, cuando Jesús le dice que lo había visto antes de que Felipe le dijera que fueran a ver a Jesús, a conocer a Jesús. Y le expresa exactamente dónde estaba, ¿no? Debajo de la higuera. Y te dice. Y en ese momento cambia la actitud de Bartolomé. Ese escepticismo inicial de que habrá algo bueno que salga de Nazaret, ¿verdad? Pero cuando se ve, digamos, expuesto a la omnisciencia de Jesús, en su corazón hay un cambio impresionante. Y ya no solamente ve a Jesús como el hijo de José, como el nazareno, sino aquí le dice rabí, ¿verdad? Que significa maestro. Rabí
Y fíjate nada más lo que le dice. Lo que él estaba esperando de todo el tiempo, Bartolomé, por lo que él tenía esa fe genuina. Y en ese momento le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, en eso, o sea, imagínate el impacto del corazón al corazón de Bartolomé por esa conversación que tiene Jesús con él. Y aquí hago un paréntesis. Si tú no has visto la serie de las conversaciones de Jesús, te invito a que las puedas buscar aquí en todo el historial de YouTube y puedas aprender también de esas conversaciones. Que esta no la tocamos, ¿verdad? Esta conversación de Jesús con Bartolomé. Pero hay un impacto, ¿verdad? En el corazón de Natanael y hay un reconocimiento de quién es Jesús. Hay un reconocimiento de estar enfrente de lo que él ha estado buscando, anhelando y esperando que suceda, ¿verdad? La llegada del Mesías. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Verdad que sí puede salir algo bueno de Nazaret? Y esto no lo dice acá, pero te lo menciono yo en relación a ese impacto, a ese escepticismo que tenía Natanael y cómo cambia en una fe que ya venía una fe genuina, ¿verdad? Pero en esa fe que lo presentaba ya frente a frente con Jesús. Y dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Hasta ese momento, él creyó. Hasta ese momento es cuando Bartolomé reconoce que Jesús es el Maestro y sobre todo que es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y dice, cosas mayores que estas verás. Imagínate que Jesús nos diga, crees en mí porque vistes tal cual milagro suceder. Crees en mí porque hablé directamente a tu corazón y sabes que no había nadie más que sabía esto de tu vida y conversé contigo, ¿verdad? Y que Dios nos diga, creíste por esto, pero ¿sabes qué? Cosas mayores que estas vas a ver. Y yo creo que tú y yo hemos experimentado esto que experimentó Bartolomé, que a lo mejor en un momento de nuestra vida buscamos a Dios, tenemos una fe clara y genuina de buscar a Dios en nuestra vida y a veces en momentos muy precisos, en temporadas muy contundentes de nuestra vida. Y cuando Jesús nos habla, ¿verdad? Y Dios trae la respuesta a nuestra vida, nos maravillamos y nos alegramos, nos gozamos, ¿verdad? Y nuestra fe crece, esa fe que teníamos, pues crece y aumenta, ¿verdad? En nuestra vida. Pero, y que Dios nos diga, que Jesús nos diga, ¿sabes qué, Sonia? ¿Crees porque yo hice tal y cual milagro? Pero espérate. No es solamente lo que te quiero mostrar, mayores cosas vas a ver. Marisol, hasta este momento de tu vida, tú has visto milagros suceder, ¿verdad? Pero espera, todavía hay cosas mayores que vas a ver y vas a experimentar, ¿no? Y así, ¿verdad? Nos menciona el nombre a cada uno de nosotros en esos momentos de esos encuentros que tenemos constantemente con Jesús y le dice, cosas mayores que esas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, oh, y un parteaguas otra vez, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento, Dios, Jesús le está dando una promesa a Natanael de que verá más cosas suceder, cosas gloriosas, sobrenaturales, impactantes, ¿verdad? Pero dice, de aquí en adelante, ¿no? O sea, él ya tenía una relación con Dios, él ya tenía la fe de esperar al Mesías, conoce al Mesías, ¿verdad? Conoce a Jesús, lo reconoce como el Hijo de Dios porque se ve confrontado o expuesto a la omnisciencia de Jesús, al conocimiento de quién era Bartolomé, ¿verdad? Y de que lo había visto anticipadamente.
Entonces, en ese momento, cuando da ese impacto de esa conversación y que lo llama, ¿verdad? Que ahí, en ese momento, Bartolomé reconoce quién es Jesús, el Mesías, ¿verdad? Y Jesús le dice, y lo estoy volviendo a repetir porque es muy impactante, ¿verdad? Y le dice, creíste porque te dije esto, ¿verdad? Pero de aquí en adelante verás cosas mayores. De aquí en adelante vas a ver cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces, qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso lo que experimentó Natanael y que como te decía en los episodios anteriores, ellos van a ser un espejo nuestro, ¿verdad? Y nos vamos a ver identificados con ellos y decir, a mí en mi vida me pasó algo, en una etapa, algo muy parecido a lo que le pasó a Bartolomé. ¿No? Entonces, si quieres volverlo a leer, te digo, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 45. A continuación, vamos a ver, ya que vimos todo esto escrito en la palabra, vamos a ver las características de la personalidad de Bartolomé. Entonces vemos ahí un hombre de sinceridad y honestidad. Por eso Jesús le decía, eres un verdadero israelita, ¿sí? Era un hombre sincero, honesto, ¿sí? Íntegro, transparente y con un anhelo de vivir fuera de la hipocresía, lejos a la hipocresía. Entonces era un hombre de sinceridad y de honestidad, como te mencioné, congruente entre lo que pensaba y decía. También tenía una característica que fue lo que donde vemos el antes y el después. Él era escéptico inicialmente, no de permanencia, ¿verdad? Porque a veces hay personas que son escépticos de permanencia, o sea, así son, ¿verdad? Pero el escepticismo de Natanael fue temporal, ¿sí? Temporal, ¿por qué? Porque él se basaba en lo natural. Decía, ¿podrá venir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? Porque conocía la región y conocía así. Entonces, en eso se basó el escepticismo de Bartolomé. Pero fue una temporadita, fue algo muy pequeño, ¿verdad? Pero otra de las características de él es que era un buscador de la verdad, ¿no? Por eso, Por eso, al momento de cuando conoce a Jesús, en el momento que tiene ese impacto con la omnisciencia de Jesús, es que él tiene ese cambio, ¿verdad? El escepticismo es cambiado por la fe. ¿Por qué? Porque era un buscador de la verdad, un anhelante del cumplimiento de la palabra. Tenía por ello mismo, él tenía una fe profunda, ¿no? Porque al momento de conocer allá a Jesús, él se entregó completamente a Jesús, ¿sí? Sin vacilar. Y fue un hombre de convicciones firmes. Los historiadores dicen que Bartolomé fue uno de los hombres, bueno, el apóstol que predicó en el área de la India, de Mesopotamia, de Armenia, ¿verdad? Esas fueron las regiones y otras partes de esa misma área, ¿verdad? De hecho, dicen que él murió, son comentarios, ¿verdad? En la zona de Armenia. Y algunos mencionan que murió crucificado boca abajo, pero otros mencionan que su piel fue quitada cuando él todavía estaba vivo. Entonces, como no sé el término ahorita correcto, se me va de la memoria, pero era como quitarle la piel, ¿verdad? Desollado, murió desollado.
Entonces, hay esas versiones, ¿verdad? Pero cualquiera que sea la verdad, él murió por ser testigo de su fe profunda en Jesús. Ese fue el motivo de por qué él murió. Fue un hombre leal y de compromiso. Esa es otra característica de la personalidad de Bartolomé. Leal y comprometido. Y también era un hombre humilde. Tú vas a ver que no es muy mencionado en los evangelios, ¿verdad? Se menciona en Mateo cuando es el llamado a los apóstoles, se menciona en el libro de Juan, en el evangelio de Juan y también de Lucas, y se hace una mención de él en el libro de los Hechos, pero no es así como uno de los apóstoles más mencionados, ¿verdad? No hay mucho registro, digamos. No que no hizo mucho, sino no hay mucho registro del ministerio, del apostolado de Bartolomé. Pero si ya te digo, ¿verdad? ¿A dónde anduvo el hombre? India, Armenia, Mesopotamia. Entonces quiere decir que alcanzó a muchos para el Señor Jesús. De hecho, fíjate que dicen que en esta región que murió él, en Armenia, fue asesinado porque el rey de ese momento, de esa región, pues lo asesinó porque el hermano de ese rey conoció de Jesús a través de la vida de Bartolomé. Entonces, para ir concluyendo, voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, el nombre de Bartolomé en el arameo significa hijo de Tolmai, o sea, así se llamaba su padre. Y en el griego, el nombre es Natanael y significa y regalo de Dios, ¿no? Yo creo que yo me quedo más con ese. ¿Verdad? Pero es el misma persona y los nombres de acuerdo al idioma, en el arameo y en el griego, ¿no? Fue un hombre con las características en su corazón de ser, de ser sincero y honesto. Sí tenía un poquito de escepticismo, pero ese escepticismo se desapareció al, al momento de que conoce a Jesús, ¿verdad? Que tiene esa conversación Jesús con él. Natanael es un buscador de la verdad, tiene una fe profunda, es leal y comprometido y es una persona humilde, o una persona humilde. Entonces, tal vez tú te puedas identificar con él. Tal vez tú eres una persona realmente genuina, realmente honesta, íntegra, genuina, sincera. Tal vez puedas manejar en algún momento de tu vida un escepticismo de lo que Dios vaya a hacer. Pero cuando Dios hace las cosas, cambia tu actitud en el corazón, porque realmente hay una fe genuina en ti, ¿verdad? Y ese escepticismo inicial, que puede ser hasta la duda, cambia porque eres un buscador, una buscadora de la verdad y tienes una fe profunda en Dios y eres leal y comprometido hacia Dios, hacia Jesús, hacia lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Y hay una humildad de no querer tener el protagonismo, de no ser esas personas que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo te reconozca, sino que manejas en el nivel espiritual, por decirlo así, un perfil bajo, ¿verdad? Que a lo mejor no eres de los que son muy mencionados, muy populares, muy así, extrovertidos, pero haces lo que Dios te ha llamado a hacer e impactas el corazón de las personas a las que Jesús te ha llamado a conocer para llevarles de Él. Ese es Bartolomé, ese es Natanael. Tal vez te identifiques, ¿verdad? Y si no, pues así como cuando te animamos o te animé, cuando vimos la vida de Andrés,
¿verdad? Pues también estas características muy especiales que tiene Bartolomé, las podemos desarrollar, ¿verdad? Y crecer en ellas. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.